Buenísimos días, bienvenidos al lunes en la continuidad de la mañana de Radio Nuevo Día desde este momento y hasta las 12 al menos. Somos Arriba el Día. Fría mañana en Río Gallegos en este lunes 9 de septiembre. Apenas 2 décimas de grado sobre cero, lo que consigna el Servicio Meteorológico Nacional a esta hora. 4 grados, 4 bajo cero la sensación térmica. La humedad del 76% y el viento que sopla desde el noroeste a 16 kilómetros por hora. El lunes presentará una máxima de 10 grados en una semana que tendrá temperaturas promedio entre mínimas entre 0 y 3 grados. Y máximas entre los 10 y 13 grados, pero vamos poco a poco acercándonos a la primavera. Ayer domingo fue un día bien primaveral de Río Gallegos, con sol, linda temperatura, pero viento a rolete, como corresponde. Brian Álvarez es quien comanda la selección musical y puesta en el aire. Buenos días. Muy lunes, y es cierto, hemos tenido un fin de semana ajetreado y sobre todo, Brian, con la vuelta del deporte motor, de las carreras a nuestra Río Gallegos, así que ha descansado más bien poco nuestro querido operador y reconocemos su labor, obviamente, y le agradecemos como corresponde. Héctor Mancilla también es parte de este equipo y ya está ensillando los mates, ya salió el primero a la cancha. Buen día, amigo, ¿cómo le va? Bien, Juli, buen día, amigos. Buen día a Fer también, al comandante Brian del otro lado, los chicos de la otra gestión, a María en el departamento de ventas y también a toda nuestra audiencia en esta jornada de inicio de semana, ¿no? Fresco, muy escarchó. Escarchó, es cierto, escarchó, nos sorprendió con una escarcha matutina la jornada, así que, pero bueno, ya hasta ahora, ya el que se despierta hasta ahora se lo contamos, porque ni se debe haber enterado. Fernando Tornú, ¿cómo le va? Buen día. ¿Se dieron cuenta los que tienen hijos? Porque, ¿sí? Por ejemplo, yo me acosté nos acostamos con mis nenes con calefactor de promedio, ¿viste? Un poquito más bajo, sí, que antes, y a mitad de la madrugada, papá, tengo frío. Así que a levantarse, subirlo, porque estaba realmente frío. Sí. Yo creo que en la zona donde vivís vos se debe sentir un poquito más ahora, porque está ahí nomás de la costa, así que... Sí, pega el vientito por las ventanas y se sintió el frío de madrugada. Sí, yo lo sentí recién cuando me levanté, que salí, que me fui a duchar, dije, está particularmente frío hoy, así que... Hace 5 minutitos tengo una técnica que pongo la toalla cerca de la estufa y cuando salí de bañarme estaba calentita, así que me sequé enseguida. ¿Cómo fue su fin de semana? ¿Bien? Nos encontramos el sábado, le contábamos, sí. Compartimos cena con el equipo, comparte al menos el equipo de Nuevo Día, tremendo asado. Los que pudieron, los que no estuvieron es porque no podían. Pero... No podía, vamos a dejarlo. Desayuno de noticias para conocer los principales títulos de lo que nos deja el fin de semana acá en Radio Nuevo Día. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés.
Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, de lo que tiene que ver con lo ocurrido en las últimas horas, nos vamos a sumar a lo que publica Nuevo Día. Es una cadena de favores en Río Gallegos porque están una familia ofreciendo más de 300.000 pesos de recompensa para encontrar el celular de un adulto mayor, un abuelo que lo perdió durante el fin de semana. Se llama Domingo Félix Orozco, quien perdió su celular, documentos y tarjetas, que son, según dicen, por lo que había más que nada el celular en cuanto a fotos y documentos, sumamente importante para él, pobre que lo ha perdido, que es muy valioso más allá de lo económico aparentemente para él, por todo lo que conservaba, además fotos de su esposa. Así que la familia de él empezó una especie de campaña con una recompensa de más de 300.000 pesos para quien pueda aportar el celular de Domingo, que lo perdió. Y que dicen tiene una carga afectiva sumamente importante para él, y hay toda una movida en redes sociales para recuperar el celular y los documentos de este abuelito que ha perdido su documentación, es jubilado, y además de la pérdida de las tarjetas y los documentos, hacen mucho hincapié en todo lo que contenía en cuanto a fotografías su celular, algo que dicen no va a recuperar si no aparece el celular. Así que sí lo pueden encontrar, no dan por ahora mayores detalles del celular, debería aportar eso también la familia, pero se encuentran en algún celular, ven que puede llegar a servir si lo prenden, no sé, que tiene el fondo de un abuelo, está la foto de Domingo publicada, y para quien lo aporte hay más de 300.000 pesos de recompensa. Bueno, con transmisión de Radio Nuevo Día, el fin de semana volvió el automovilismo local a Río Gallegos. Fue con victorias de Bull, Leguizamón, París, Millao y Barrientos en un fin de semana movido, con visita, como bien decían los chicos, de 2 categorías de Chile, que se suman a las 3 locales que hubo para reabrir el campeonato después de lo que fue la B de Invernal. Hablábamos hace unos días atrás con Sebastián Gómez, el nuevo presidente del Automóvil Club, y nos contaba de las visitas de las categorías de Chile, que generalmente están viniendo para sumar también parque automotor, porque con esto de la economía tan complicada, muchos de los que antes corrían ahora no pueden hacerlo, o lo están haciendo con lo justo, así que están buscándole la vuelta para que siga siendo importante el campeonato local, que ayer tuvo un lindo reinicio, y ganadores confirmados entonces en lo que fue una primera fecha de campeonato que promete ser mejor que la anterior. Están trabajando mucho, están tratando de acompañar a los equipos en lo económico, hay gestiones, también hay gestiones confirmadas para que venga el Turismo Nacional en marzo del año que viene, aparentemente a nuestra ciudad, así que de a poco el deporte motor se va poniendo en acción, y este fin de semana Nuevo Día, con el equipo de A Toda Velocidad, Alberto Seoane y equipo, estuvo acompañando ese reinicio que hoy también, y desde anoche podés ver un poco más en detalle en cuanto a los ganadores en el diario Nuevo Día. Bueno, y esto que fue un fin de semana bastante deportivo, también destacar el trabajo de la gente del ámbito del boxeo, porque están volviendo los festivales, hubo mucho acompañamiento para lo que fue el Festival de Boxeo Nuevas Promesas en el gimnasio Eva Perón como escenario, con una noche de combates y exhibiciones en esto que fue organizado por la Escuela Municipal de Boxeo. Estaría bueno que hablemos con los encargados de esta escuela en algún momento, porque el boxeo en algún momento, los chicos no me van a dejar mentir, Héctor, que hace tanto trabaja en esto, tuvo
una importantísima convocatoria, había festivales tradicionales, boxeadores súper conocidos, la gente iba, se divertía mucho en los gimnasios municipales, después se perdió eso. Y ahora la idea parece que es que vaya resurgiendo. Sí, la idea es que vaya resurgiendo y de la mano desde los gimnasios municipales, desde la Escuela Municipal de Boxeo, ahí que funciona en el gimnasio Juan Bautista Rocha. Bueno, propició la llegada de jóvenes talentos, no solo boxeadores hombres, sino también se sumaron las mujeres, lo cual alimenta y hace bien a la actividad. Si bien hacía bastante que no había actividad boxística en la ciudad capital en cuanto a boxeo de jóvenes promesas, esto es lo importante, trabajar a futuro en la actividad del boxeo, que perdió mucho terreno en Río Gallegos frente a las artes marciales mixtas, frente a las distintas otras propuestas también que tienen deporte de contacto, ¿no? Bueno, hablaremos entonces con Juan Morales de la Escuela de Boxeo Municipal para que nos cuente un poco el trabajo que intentan desarrollar. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Esto hace 10 horas más o menos sucedió porque en la seccional segunda de El Calafate se activó la búsqueda de Alexander Machaca, un joven justamente con residencia en esa ciudad y quien se ausenta de su hogar. Tiene 15 años nada más y señalan que desde el sábado falta de su hogar y se desconoce su paradero. Al momento de su desaparición vestía una remera negra y un pantalón negro. Su madre le expresó a la policía que no tiene conocimiento de dónde podría estar y se ruega urgente comunicación al 911 para poder dar con este joven que desde el sábado falta de su casa. ¿Qué más acontece en el ámbito regional? Un trágico desenlace a una historia de violencia de género que aparentemente tenía una larga data, porque esto sucedió en Trelew. Una mujer de 43 años mató de una puñalada a su marido en medio de una golpiza que este hombre le estaba propinando a la mujer. Ella está detenida a la espera de una audiencia de control, que es justamente cómo se desarrollan este tipo de casos en la provincia de Chubut. Su marido, cuando la atacó, estaba alcoholizado. Un hombre de 54 años que fue asesinado por su esposa justamente en medio de un ataque de este hombre a una mujer. Y el hecho sucedió en la ciudad de Trelew, en la calle Río Pico y Los Altares, cerca de las 2 de la mañana, donde se notificó justamente que había un hombre tendido en el suelo, aparentemente desmayado, aunque cuando llegaron allí tanto los efectivos policiales como el personal médico constató que no se trataba de una descompensación, sino que había manchas de sangre en el lugar, y justamente luego se estableció que estas eran fruto de la defensa de la mujer que justamente terminó apuñalando y matando a quien fuera su pareja. Anywhere them day, everywhere them day, they show themselves. All the people, everyone they dance for enjoyment. Everyone they... Y por último tengo que contarte otra policial que tiene lugar en Caleta Olivia, en este caso porque 2 hombres fueron detenidos por un violento asalto en el pasaje Pucará al 1900.
se denunció justamente a dos jóvenes de 29 años, ambos que convivían con un hombre de 60 años a quien golpearon y luego le robaron varias de sus pertenencias, documentación, tarjetas bancarias que estaban en la billetera, y finalmente fueron detenidos en la plaza 20 de noviembre. Se les secuestró una suma de 100.000 pesos en efectivo, que era parte del dinero del damnificado, y están a disposición de la justicia. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, comienza una semana clave en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Congreso, porque se inicia con la nueva discusión por el veto a la movilidad jubilatoria, la boleta única y el financiamiento universitario. Para el gobierno de Javier Milei podrá tal vez sumar 2 derrotas en el Senado el jueves, mientras que el miércoles se prevé en diputados una jornada con mucha tensión por el tratamiento del veto presidencial a la nueva ley de movilidad jubilatoria. El Congreso tendrá una semana más que movida por los temas de la agenda y los temas presentados. El veto presidencial al sistema integrado de jubilaciones y pensiones en diputados y la ley de financiamiento universitario, también como la de la boleta única de papel y el rechazo al DNU 656 de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Estos estarán en danza. El miércoles, el tema de la noche del martes, la tensión por el tema del tratamiento de este veto que se le va a dar a la ley de movilidad jubilatoria. En fin, una semana que va a tener muy atento al gobierno, también porque el día miércoles se va a dar a conocer los nuevos datos de la inflación en la Argentina para el mes de agosto, que dicen que rondaría entre 4 y 4,5. Y en otro orden de cosas, para tener en cuenta ya lo que está ocurriendo en distintos puntos de la Argentina, hay una alerta por incendios, alerta por humo, que se extiende a más de 6 provincias, sobre todo afecta a las provincias del litoral del NOA, como es Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y también la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque los incendios que se han producido en la región de Beni, en Bolivia, incendios forestales que están fuera de control, han provocado una innumerable y de tamaño dantesco de una ola de humo que afecta a estas provincias, y por ende hay restricción en la circulación de los medios aéreos, los aviones, y también se comenzó a emitir ciertas precauciones a la hora de salir a la calle o a practicar actividades al aire libre. Esto afecta a cerca de 8 provincias media Argentina. Prácticamente estos incendios que se vienen por efecto del viento bajando desde Bolivia. Y la selección ya está en Colombia, ya arribó en la jornada de ayer a Colombia, y ya Scaloni
prepara al equipo con algunas dudas en el 11 inicial. Ya comenzó con los entrenamientos. La duda quizás, lo que deberá definir Lionel Scaloni será si le da descanso a Nicolás González, pues tiene un golpe en el talón, y a Alexis McAllister una sobrecarga en el autor, o finalmente opta por darle minutos después de lo que fue el partido contra Chile, y que ahora tendrá quizás uno de los partidos más importantes ante el conjunto de Colombia, que viene con un invicto muy grande jugando de local. Así que lindo partido para la eliminatoria sudamericana, que ya comienzan mañana nuevamente y se cierra el capítulo de lo que es el mes de septiembre, ¿no? Volverán nuevamente en octubre ya con Andrés Messi como Lionel Messi, perdón, como titular, ¿no? Se puede ver. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. Se conmemora un 9 de septiembre como hoy. Es el día en el cual en 1947 el Congreso sancionaba la ley 13.010 que reconocía el derecho de la mujer a votar y ser elegida, promovida por María Eva Duarte de Perón, primera dama por aquel entonces, concluyendo así una lucha que había comenzado en 1907 en el Comité Pro Sufragio Femenino, que estaba fundado por Alicia Moró de Justo, Sara Justo, Julieta Lanteri y Elvira Rawson desde Lepiane. Esta ley rige desde el 23 de septiembre de 1947, día que es declarado como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. En 1964, Independiente se convertía en el primer equipo argentino en disputar una final de la Copa Europea Sudamericana, la antecesora de la Intercontinental, de lo que ahora conocemos también como Mundial de Clubes. El rojo venció al Inter de Milán 1-0 en condición de local con gol de Mario Rodríguez, pero finalmente la copa quedaría en manos del Inter porque ganó 2-0 en la revancha, y en el tercer partido, porque ahí no había resultado global, ganó 1-0. Nacía en Burnaby, Canadá, Michael Bublé, cantante y compositor, hoy esposo también de Luisana Lopilato. 8 discos, grabó hasta aquí en su carrera. En 1976 fallecía en Beijing, capital china, a los 82 años, el líder comunista Mao Zedong, fundador de la República Popular de China en 1949, quien desarrolló una nueva teoría marxista-leninista que luego se conoció como el maoísmo, y tuvo su influencia durante el siglo XX. También en 1981 fallecía en París a los 80 años el psiquiatra y psicoanalista Jacques Lacan, quien revolucionó la teoría del psicoanálisis con aportes basados en la experiencia analítica de Sigmund Freud, combinada con elementos de la filosofía, la lingüística y las matemáticas. También en 1956, Antonio Ratín debutaba en Boca Juniors en una victoria 2-1 ante River, con goles por aquel entonces de Osvaldo Subeldía y Eduardo Senés. Clásico que se jugó en la Bombonera y que lo tuvo antes, luego jugaría 2 mundiales, el de Chile 62 e Inglaterra 66. Nacía Julieta Díaz, actriz argentina. También nacía en la ciudad de Tula, en Rusia, León Tolstoy, en una finca campestre, y quien fue escritor y uno de los más relevantes del realismo ruso junto con Fyodor Dostoyevsky. En 2002, la agencia de televisión Al Jazeera árabe difundió un video en el que Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, grupo terrorista islámico, asumía la responsabilidad de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en el complejo
World Trade Center, donde fallecieron casi 3.000 personas. En 1981 fallecía en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, a los 77 años, Ricardo Balbín, uno de los dirigentes más destacados de la Unión Cívica Radical, partido que presidió desde 1959 hasta su fallecimiento. Fue también candidato a presidente en las elecciones del 51 y el 58. Es el Día Mundial de la Agricultura también, y esta fecha busca crear conciencia sobre los desafíos que tiene la agricultura ante el cambio climático y otros factores ambientales. Esos son efemérides de un día como hoy, de un 9 de septiembre como hoy. Así que te contextualizamos esta jornada, mientras te invitamos también a compartir un poco de música. Son las 10 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Esto es Arriba al Día. Nosotros te invitamos a que te quedes hasta el mediodía en esta propuesta que tiene mucho por contarte y que en breve, si todo sale bien, tendrá su primera entrevista de la jornada. 1551-6051. 1551-6051. Frío, congelado, como el sábado mientras pateaban los penales Boca y Talleres, nos dice Cristian. Abrazos, chicos, y que tengan una excelente jornada. La verdad que se enfriaron bastante los muchachos, es cierto. Y hicieron una tanda de penales eternos, que está sospecha también un poco por algunos. Ahora sí, escuchamos a los Cafres de Mi Mente en este momento. Suena para abrir la jornada. Quédate que enseguida volvemos con Arriba el Día. No puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Desde el momento en que te vi frente a frente. Ese fuego tuyo quemó mi mente y se alteró mi equilibrio para siempre. No me interesa nada más, soy un ente. Constantemente sueño con verte. Y es que conocerte no me fue indiferente. Sería una bendición cerca tenerte. Ojalá te encuentre quizá casualmente. Todo en mi cuerpo quiere verte y pide a gritos abrazarte, o por lo menos escuchar tu voz, ya que no puedo sacarte de mi mente. Mi corazón salta al verte, no puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte, no puedo sacarte de mi mente. Es una suerte conocerte. Criatura del sol, tu pensamiento ilumina el presente. Criatura del sol, mi corazón salta al verte, no puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte, no puedo sacarte de mi mente. Todo en mi cuerpo quiere verte y pide a gritos abrazarte, o por lo menos escuchar tu voz. Ya que no puedo sacarte de mi mente, no. Mi corazón salta al verte, no puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi
puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte. No puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente. No puedo sacarte de mi mente. De la A. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. A la Z. El latido del rock argentino se siente acá. En cada grito sagrado de música. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. ¿Sos un verdadero fan del rock argentino? Yo te quería amar y no sabía tu nombre. Invierno 2024. Contactate. La pasión por el rock nacional se escucha en todas partes. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, El Diario Nuevo Día 80 @gmail.com. TikTok, @El Diario Nuevo Día.
Así es, mi querido Brian Álvarez y compañía y toda la gente que está también del otro lado del 100.9, que nos acompaña en YouTube también, donde además de entrar a la transmisión, les pido que si le dejan un like a la transmisión y si se suscriben al canal, nos va a ir un poquito mejor. Ellos somos casi 5.000 ahí en ese medio. Así que, por favor, si no les es tantísima molestia, ahí abajito le ponen like a la transmisión, que es el pulgarcito para arriba, y además se suscriben, es gratis, no le vamos a cobrar nada, no le va a llegar ninguna factura extraña ni nada por el estilo. Para el miércoles hay paro anunciado ya por parte de ATE en toda la provincia, miércoles 11 de septiembre, y tiene que ver justamente con las novedades que nosotros les traíamos la semana pasada respecto de la Caja de Previsión Social y la resolución 307 particularmente, la cual se filtró, la cual no es todavía no está digamos reglamentada ni puesta en funciones, pero ustedes saben, si pasa, pasa. Y obviamente en este caso no pasó. Las distintas entidades gremiales tomaron una postura al respecto. Y obviamente ATE Santa Cruz, que es el gremio mayoritario de los trabajadores públicos de nuestra provincia, también lo hizo, anunciando para este miércoles un paro provincial. Por eso está Sandra Sutherland del otro lado de la línea para charlar con nosotros a propósito de esta determinación que justamente tomó la Asociación de Trabajadores del Estado. Buen día, Sandra, ¿cómo estás? De este lado, Héctor, Fernando y Julián saludándote y agradeciéndote como siempre la predisposición para charlar con nosotros. Hola, Sandra. Hola. Ahora vamos a tratar de restablecer el contacto porque hay una ficha ahí que está media... Yo estuve buscando el otro cable, Brian, así que ahora un toque más no lo encontré. Ese fue el problema, te lo voy a estar alcanzando. Llegaron visitas también por ahí, así que está haciendo el doble pivoteo. ¿Ahora sí? Después les contamos que va a venir Cristian Arel a hablar del caso Nelson Romero. Mirá vos. Ahí está, mirá. No cayó con las manos vacías. Trajo doble sorpresa. Bueno, la sorpresa son las facturas y después su visita hoy es súper importante porque va a ser la primera vez que la querella habla dentro de lo que es el caso Nelson Romero, ¿no? Sí, claro. Empresario asesinado. Novedades de la semana pasada, contamos que ya lo procesaron, le dictaron prisión preventiva por homicidio agravado por criminis causa y por ser cometido por arma de fuego. No, estoy ahí nomás. Ya sos periodista de policiales. Ya. Asesor legal, podría ser. Judiciales. No. Bueno, Sandra Sutherland, la vamos a saludar a ver si nos escucha del otro lado de la línea. Sandra, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, chicos y chicas, para ustedes y para toda la audiencia de esta mañana. Fría, por cierto. Sí. Exacto, sí, fue el comentario del MADA. Lo que no está frío es el ambiente, mirá cómo lo enlazamos, dentro de la Caja de Previsión Social y fuera también, ¿no? Para los jubilados y trabajadores activos que están atentos a lo que sucede allí, porque ya algunos medios titularon la semana pasada que está en camino la armonización, desde el gobierno provincial dicen de ninguna manera esto es así, pero de todas formas hay cuestiones que llaman poderosamente la atención y al debate y a la discusión, y entre estas tiene que ver justamente la resolución 307, ¿no? Que la semana pasada se dio a conocer, que no está puesta en funciones o en práctica, pero que sí alerta, ¿no? A los trabajadores públicos, tanto a los pasivos como también a los activos en vías de... Mira, justamente venía caminando para acá y pensaba, ¿cuál es la palabra que voy a utilizar que reemplace a esa que empieza con calenturas, ¿no? Esa. Muy bien lo expresaste, sí, es mucha la preocupación que tenemos sobre esta resolución, que si bien está todavía referéndum del directorio, se filtra la semana pasada. Bueno, hay que hacer, digamos, una breve cronología del intento. Perdón, estoy totalmente congestionada. Una breve cronología de lo que los trabajadores y trabajadoras y este reclamo que es transversal a todos los trabajadores del Estado de Santa Cruz
¿no? Remontándonos a fechas como el 16 de diciembre del 2010. Me imagino que todos recordarán el enfrentamiento que tuvimos todas las organizaciones sindicales con la UCRA. Sí. Ahí, bueno, ya hicieron alguna pequeña reformita que viene de la mano de hoy el actual titular de la Caja de Previsión Social. Después le seguimos al 29 de diciembre del 2011. Todos sabemos lo que pasó, la arremetida que intentaron hacer, que bueno, por supuesto los trabajadores y trabajadoras organizados en sus sindicatos, pusimos el cuerpo y logramos hacer retroceder algunas cuestiones. Y bueno, siempre hubo, digamos, un intento, y si bien quieren llevarnos a un terreno más técnico con la conferencia poco clara del otro día, del viernes, que dejó, la verdad que dejó más dudas que certezas, nos quieren llevar a un territorio técnico, lo que nosotros estamos preocupados es porque, bueno, es un intento, el principal objetivo es ir ajustando la caja y no podemos ser inocentes, digo, ¿no? Con un instrumento, con otro, están tratando de ajustarme. Es más que nada político, porque bueno, ya sabemos que en las paritarias se discuten, el aumento es para activos, pero también para pasivos, no es solamente para activos. El cálculo de dinero, siempre que se hace en economía, se hace justamente para el sector activo y su incidencia para el sector pasivo, por supuesto, para que no queden afuera. Y más allá de lo técnico, nosotros desde el 2007, que tenemos relaciones laborales democratizadas, tenemos otra forma de construir los adicionales, no como se intentó decir en un video, de que por qué no metemos plata en el básico y no en adicionales. Si bien tenemos adicionales que son transversales a toda la administración pública, nosotros tenemos, luego de un montón de años, hemos conquistado, digamos, distintas formas de parametrizar los adicionales. Tenemos contemplado la salud y la seguridad de los trabajadores, el medio ambiente, la tarea que realiza. Digo, pero bueno, esto decía que no es para llevarlo tan a lo técnico, sino, digamos, para lo político, que siempre hay un intento de ir por la caja, no solo por la de previsión, que nos ocupa en este momento, sino por también la de servicios sociales. Hemos estado reunidos internamente en nuestro sindicato, muy preocupados por esta situación, y en ese sentido, y adhiriendo al paro nacional, que viene en la misma línea que tenemos en la provincia, que es en contra del aumento de los jubilados. Vamos a ver quiénes son los que levantan la mano para bancar ese veto presidencial. Y bueno, lineamientos acá en la provincia también tenemos por demás, así que hemos resuelto adherir y llevar adelante un paro de 24 horas el día miércoles 11, bueno, al que invitamos a todos los que son afiliados a la Caja de Previsión Social, activos y pasivos. A nosotros nos atraviesa de lleno, digamos, esta resolución, intento de resolución 307, la Administración Pública Central de lleno nos atraviesa, quizás a otros sectores en menos manera, pero bueno, ya hemos estado reunidos con vocales institucionales, juntamente con Viviana y con Cristian, que son los vocales pasivos y activos respectivamente, pero bueno, discutir un poco la situación, cómo se viene dando, y por supuesto analizado en nuestra organización sindical. Así que el 11 vamos a un paro por 24 horas para dejar sin efecto esta resolución. Hay un factor común de las fechas que vos nombrabas, Sandra, que es Marcial Cané. Claro, por eso decía yo, pero un poco contradictoria, porque bueno, ahí nos contaban de que el compañero tiene un adicional que no cobraba en activo, que ahora sí lo cobra en pasivo, y bueno, sí, vamos a ver, ¿no? Si también, claro, viste que el decreto dice que no se abonarán más los adicionales que se creen en paritarias al sector pasivo si no hubiesen hecho, digamos, su correspondiente aporte, ¿no? Y terrible que se van a revisar los que ya están, derechos adquiridos de nuestros compañeros y compañeras. Ahora, ¿qué gana o qué al vicio de ganarse más, por así decirlo, problemas el gobierno, con una cuestión que también a nivel nacional están en revisión, como son
los procesos de jubilación, en este caso, pero con una total desprolijidad y muy poca comunicación clara de lo que realmente se quiere hacer, ¿no? Claro, nosotros pensamos lo mismo, ¿no? Qué ganas de ganarse líos en la provincia sobre que no los tenemos, aparte de la incidencia en plata no es tanto, no es tanta la incidencia, digamos, monetaria, y ya está contemplado y ya está liquidado y son derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras, más allá que sea, digamos, una intención política, creemos nosotros, contra la caja y su ajuste. Vos si lo analizás igual son distintas formas que tenemos de construir adicionales en la provincia, que no solo van a algunos, sino son reconocimientos específicos de algunas tareas que en su momento, por la legislación que se tenía, no estaban contempladas y que se fueron construyendo en el marco de las negociaciones paritarias y sus comisiones como CIMAT, CIOT. Muchas se refieren a las tareas que realizan específicamente, y más allá de lo que vuelvo a repetir del ajuste de la caja, digo, estos compañeros que hicieron las mismas tareas y hoy se están reconociendo en los mencionales, merecen también ser contemplados. La verdad es que ganarse un lío al Pepe. Claro, al Pepe, claro. Yo te pregunto porque es algo que también salió la semana pasada aquí en la charla en la mesa con los compañeros, y es la necesidad de poder a futuro debatir, ¿no? No sé si una reforma previsional como tal, porque también el concepto, ¿no?, ya un poco nos asusta, pero sí entendiendo que en algún punto se torna insustentable la caja por prácticas históricas y algunas circunstancias que han hecho justamente al financiamiento de esta caja, poder dar una discusión de fondo entre todos los actores para, primero, que no se toquen las jubilaciones que ya están vigentes, y segundo, que el que esté en vías de jubilarse pueda hacerlo sin incertidumbres, con la certeza de que una vez jubilado va a poder desarrollar su vida tranquilamente y no tener que estar saliendo a la calle o averiguando por qué descuentos o distintas características que hacen justamente a la cuestión económica o financiera del ente. Yo estoy de acuerdo con vos si la discusión es con todas y todos los actores que tenemos, digamos, en este sentido. Estaría bueno. Nosotros siempre decimos que las cajas no se tocan, pero no estamos cerrados a discutir, digamos, sobre si hay alguna reforma, que nosotros consideramos que no se toca, pero siempre y cuando nos convoquen a todos los actores, como bien vos decías, claramente estamos abiertos a sentarnos en una mesa, y ahí expondremos nuestras posturas, nuestros argumentos, que hace años venimos sosteniendo y también defendiendo, no solo nuestra organización sindical, que ha puesto el cuerpo en la calle, sino, digamos, a todas las organizaciones sindicales que ya estamos, digamos, en conversaciones, porque es algo que nos atraviesa a todos y a todas, y como siempre lo fue, esto es algo que, bueno, nos junta, digamos, nos hace que estemos sentados en un espacio discutiendo al respecto. Sí, coincido con vos. Perfecto. Sandra, muchísimas gracias por tu predisposición y estaremos seguramente retomando contacto el miércoles cuando se ejecute o se efectúe esta medida de fuerza. Bueno, hacemos la convocatoria a todos los que están atravesados por la caja de previsión social. Después vamos a dar el horario que nos vamos a concentrar, pero bueno, por supuesto para solicitar que se deje, bueno, sin efecto todavía no está activo porque está referéndum de el directorio de la caja de previsión. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de expresarnos respecto de este tema, como dijimos al principio de la conversación, y que tan preocupados tienen los jubilados y jubiladas. Exacto. Sin dudas. Muchísimas gracias, que tengas un buen día y una buena semana. Que tengan un buen día y buena semana ustedes igual. Gracias. Hasta luego. Sandra Sutherland de ATE Santa Cruz dialogaba con nosotros respecto de la medida de fuerza anunciada ayer por la Asociación de Trabajadores del Estado
para este miércoles en toda la provincia, justamente respecto de la determinación o la intención, vamos a decirlo o a dejarlo en potencial, del directorio o del presidente de la Caja de Previsión Social respecto de esta resolución 307. Nos vamos a ir rápidamente a la calle con Karina Taverne, porque hubo, cuando se dirigía, me parece, hacia Punta Loyola, se encontró con una colisión, con un incidente de tránsito en el acceso sur de nuestra ciudad. Victorino Cárdenas dice: felicitaciones, fuera de nuestras cajas de previsión y sociales los corruptos de Cané y Soruco. Así que le agradecemos por su aporte. Ahora sí, nos vamos al móvil con Karina Taverne, luego pausa y después de la misma recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día al doctor Cristian Arel del estudio Bertorello Arel, quien justamente con el doctor Gabriel Bertorello conforman la querella que busca justicia, en este caso por Nelson Romero, en el marco de una causa y de un caso que obviamente sigue estremeciendo a nuestra comunidad. Nos vamos con Karina y después a la pausa. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Hola amigos de Nuevo Día, estamos escuchando Arriba el Día. Yo estoy en la entrada al autódromo, ubicada con el móvil de Nuevo Día, y más adelante lo que se puede observar es un vehículo, un Gol viejito, y al lado, en la parte, digamos, posterior de ese auto, hay una moto. Colisionaron ambos vehículos, hará alrededor de 40 minutos, y por ese motivo les vamos a mostrar que justo en el ingreso al autódromo está el personal de la policía de la provincia de Santa Cruz, que deriva el tránsito como si fueran a ingresar a la Escuela del Viento. Bueno, de acá estamos tomando imágenes. Nos acercamos y decirles que el conductor del rodado menor de la moto fue trasladado al hospital regional, según nos decían, que de manera visible no se le veía ninguna herida, solo que manifestaba algún dolor en una de sus piernas, producto de la colisión con el Gol que ustedes ven en pantalla. El conductor del Gol, cuando nos vio, bueno, no se mostró bastante molesto, así que para evitar cualquier inconveniente y bueno, no queremos que la policía, en vez de cuidar la situación y el paso de los vehículos, nos tenga que cuidar a nosotros, bueno, decidimos mostrar, porque esto está sucediendo y sucedió en la vía pública, sucedió a la entrada del autódromo José Muñiz, donde estamos nosotros, y los vehículos están allí en la ruta, porque hasta que no se establezca el grado de gravedad de las lesiones, tanto el auto como la moto no se pueden mover. Esto sucede cada vez que hay algún incidente vial. Si hay alguna de las personas que fue trasladada al hospital y hasta que no se determine lo severo o no de las lesiones, los vehículos involucrados no se pueden mover. Por eso está sucediendo esto que les mostramos. Está tanto el auto como la moto, que hay pedazos esparcidos de la moto por distintos lugares. Bueno, están allí. El tránsito está controlado por personal de la policía. Los que vienen desde el sur hacia Río Gallegos van ingresando de manera paulatina, como lo pueden observar a través de este móvil, de este vivo que estamos haciendo en Nuevo Día. Y los que salen desde Río Gallegos hacia el sur, bueno, lo que se les pide también al personal policial, están ubicados con los conos correspondientes, es que tomen el lugar donde estamos ubicados nosotros, que es el ingreso al autódromo, y luego circulen por la
calle colectora lindante a este tejido, ¿no?, del autódromo José Muñiz, que es por donde vamos a circular ahora, como si fueran a ingresar a la Escuela del Viento. Bueno, ahí llega más personal policial y, como les decíamos, hasta que no se establezcan, se determinen realmente la gravedad de las lesiones de las personas involucradas, no se van a poder mover los vehículos, ni la moto ni el auto que participaron de esta colisión, de este incidente vial en la salida sur de Río Gallegos, San Martín, a la altura del autódromo José. Fresquita la mañana, muy fresquita realmente. Esta mañana en Río Gallegos nos decían también para contarles de alguna protesta de camioneros que estarían apostados en distintos puntos, uno en la zona de Hueraique y otro en la zona de Chimenaique, así que también nos vamos a dirigir hacia ese lugar en esta mañana. Y apenas tengamos información al respecto, la vamos a estar compartiendo con ustedes. Tenemos algún movimiento extraño más adelante. No sabemos en realidad a qué se debe la manifestación de camioneros. Así que, bueno, nos vamos a poner en tema, Ahí está Karina Taverne, trayéndonos novedades de la primera mañana nada más en el acceso sur de nuestra ciudad, allí en el ingreso el principal, el autódromo, a esa altura, sobre la ruta 3, una colisión que tiene el tránsito algo trabado, no está tan fluido y de hecho están desviando a los vehículos. Para tenerlo en cuenta, quienes circulan en ese sentido o viven en Barrio Favaloro, Los Sauces, Bicentenario, La Herradura, etcétera, tenerlo en cuenta. Pausa en Arriba el Día y enseguida recibimos al doctor Cristian Arel, que ya está con nosotros. Es momento para otra bomba de humo y batirme en retirada. Nuestra sociedad me perjudica, vos no sos una chica cualquiera. Qué ridículo es que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue en la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sabanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien. Yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizá fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas,
pasar. Quizás fue una mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas, y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Una canción que nos define. Esta canción es de ustedes, loco. Una costumbre que nos identifica. Prende la llama del rock argentino en esta temporada de radio. Temporada Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de Invierno 2024. Arriba al día y continuamos siendo las 10 de la mañana 46 minutos en el aire de Radio Nuevo Día en el 100.9 de tu dial. En YouTube también estamos en vivo, en Facebook,
en esta mañana fría en Río Gallegos, 2 grados 7, la temperatura actual 2 grados 1 bajo cero, la sensación térmica, humedad del 71% y viento que sopla desde el noroeste a 22 kilómetros por hora, máxima para hoy de 10 grados según indica el Servicio Meteorológico Nacional. Y como lo anticipábamos antes de ir a la pausa, ya está con nosotros el doctor Cristian Arel del estudio Bertorello Arel, en este caso con el foco puesto en el caso Romero, en la causa que ya se desarrolla en estrados judiciales por el crimen justamente de este hombre de 56 años, por cuyo crimen está detenido José Daniel Cabrera, un hombre de origen salteño que desempeñaba sus labores en el Ejército Nacional Argentino y quien ha sido procesado por homicidio agravado por criminis causae y por el uso de arma de fuego. Criminis causae, ustedes saben, o se los reiteramos siempre, tiene que ver con el crimen para ocultar otro delito previo, en el cual muchos homicidios en nuestro país concluyen justamente, y le ha sido dictada la prisión preventiva también. Pero para tener algunos detalles más, le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor, como siempre, por visitarnos y por su amabilidad. ¿Qué tal? Buenos días a toda la COPE, muy buenos días para todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, y bueno, el cálido recibimiento de siempre, así que gracias totales. Una vez más, Nica, sí. Una vez más digo la confianza de, en este caso, la familia de este hombre que confió justamente, valga la redundancia, en el estudio Bertorello Arel para ser representados legalmente, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, quienes también transmiten el agradecimiento a todos aquellos que apoyaron y estuvieron ahí, ¿no? Doctor Arel, ¿se puede decir uno de los casos más difíciles que le ha tocado en los últimos tiempos este? Exactamente, es uno de los casos más difíciles, y bueno, si quieren les comento a relatar, ya que sí, la querella no fue escuchada en todo este tiempo, no por una censura, ¿no?, sino porque respetamos como abogados profesionales del derecho penal la etapa investigativa. En un momento la etapa estuvo en lo que es secreto sumario, sí, y también hay que dejar actuar muchas veces a la justicia y a la policía cuando las cosas se realizan de muy buena manera. Antes que nada quiero agradecer bueno, a toda la comunidad de nuestra ciudad, que se puede seguir llamando Ciudad Cordial, que así la denominan, a Río Gallegos. Atento a que los vecinos colaboraron, algunos con su testimonio, otros con cámaras de seguridad para llegar a la verdad. Y bueno, ante todo, a la policía de la provincia de Santa Cruz, tanto la DDI, División Criminalística, y todos la parte operativa, que la verdad hicieron y están haciendo un estupendo trabajo. También hay que destacar, uno como crítico de la justicia, esta vez decir a la población de el excelente trabajo llevado a cargo por el doctor su señoría juez Zaneta y la secretaria Gabriela Barrientos y todo su equipo. Bueno, antes que nada, luego de los agradecimientos, y bueno, destacar también la función de la justicia, que fue rápida. Cuando, bueno, el señor Nelson Romero, que lamentablemente hoy no está, detectan que no podían localizarlo, él no era de no contestarle a nadie. Entonces, cuando se genera esa mínima sospecha, y esto está bueno que lo escuchen todos cuando sucede esto, es hacer la respectiva denuncia. Una vez que la policía hace la denuncia, se empiezan a activar, bueno, todos los protocolos habidos por haber en este tipo de situaciones, sin descartar ningún tipo de hipótesis, porque siempre surgen muchas hipótesis, y dentro de ellas, con casualidad,
dentro del trabajo de Nelson Romero había una pestaña abierta de la cual luego de su desaparición se veían unas transferencias en una determinada aplicación. Eso ya le llamó mucho la atención a los investigadores. Entonces van hacia donde se realizan esas transferencias, que es una X persona que bueno, termina haciendo una operación por sería un iPhone de valor millonario, ¿sí? De valor millonario, y casualidad, bueno, con la rapidez que se dirigió la policía, encuentran a esta persona, le toman el testimonio, y en el testimonio surge de que Cabrera habría realizado estas operaciones justamente con esta aplicación mencionada y una tarjeta de crédito del señor Romero, mintiendo de que se había ido de viaje. Obteniendo todos estos datos, toda esta declaración, que obviamente para declarar y apuntar hay que aportar pruebas. Aporta todas estas pruebas e inmediatamente lo que hace la policía es buscar y saber de esta persona, ¿no? De Cabrera. Un paréntesis ahí. Sí. Entonces lo primero que hizo mal Cabrera fue salir a comprarse un iPhone, digamos. Ese fue como su principal error, digamos, en todo esto, ¿no? Para ser capturado, digo. Sí, yo diría, antes que error, estaba ya pensado que ahí está la parte dolosa, el dolo, la intencionalidad de él. Pero sí, un error, por así decirlo, bueno, por lo ambicioso, ¿no? Claro, se ve que nunca y lo codicioso de él. La policía inmediatamente va y al buscar información al ejército, porque tenían esa info, casualmente lo encuentran en el arco del ejército trabajando, en el arco de entrada. En el ingreso. En el ingreso. Le dan inmediatamente intervención, excelentemente, ¿no? Porque así se tiene que hacer, al juez doctor Zaneta, quien rápidamente ordena la requisa, que esto se hace mediante 2 testigos, o si no, esto se tornaría ilegal, ¿no? Claro. Ante los derechos que tiene, bueno, este sujeto. Y ahí logran encontrar el iPhone, una determinada cantidad de dinero, a la altura del mes en que nos encontrábamos, y bueno, otros elementos de interés para la causa, de pertenencia sobre todo de Romero. Muy bien el juez también en ese momento, al ya tener una sospecha sobre Cabrera, realizan este allanamiento también en la vivienda de él, donde bueno, se secuestran una importante cantidad de prendas de vestir con manchas de color rojizas. Lo que llama la atención era, y acuérdense de esto, una cinta adhesiva de color gris con manchas rojizas, entre diversos elementos, e inclusive vaina servida. La vaina servida es cuando uno dispara y queda en el tambor. Exactamente. Lo explico así básicamente para que la gente nos comprenda. Sí. Se puede decir que, porque en esto también el principal acusado, el acusado, había manifestado una cosa, en principio, que él se encontró con el móvil de la víctima, y que le llamó la atención que tenía un vidrio bajo, creo que así decía no, eso es totalmente mentira, y ahí vamos a seguir aclarando. ¿Sí? Bueno, dentro de, como decía, de toda esta investigación, dentro de las cámaras, gracias a los vecinos que aportaron también, se lo ve a Cabrera con una mochila del ejército. Entonces, en la requisa ni en la diligencia que realizan en la casa la encuentran, por lo tanto el juez Zaneta advierte y ordena a que se constituya personal policial al ejército. Encuentran esta mochila, por eso que digo que esto fue todo hecho con rapidez. Por eso es que no salimos a hablar y hay que dejar que la justicia actúe y la policía trabaje. La policía de Santa Cruz, que actuó espectacularmente. Encuentran la mochila. ¿Qué encuentran? Una pistola, propiedad de este sujeto, sería el arma homicida, con manchas rojizas,
y también el teléfono celular del señor Romero. Paralelamente a esto, ha salido por los medios que, bueno, también otra vecina, y volvemos a hablar de los vecinos, llama porque, bueno, y acá, a ver, hubo un importante rol que tienen los medios de comunicación y también las redes sociales, en virtud de que todos sabían de la desaparición tanto de Romero y que él siempre andaba con su perro, un can. Sí. No me acuerdo bien la raza ahora, pero una vecina alerta de ello, y después recuerdo que ahí viene lo de la camioneta, que dan aviso también de que la camioneta se encontraba en calle El Salvador, esquina Estados Unidos. Sí, sí. Y yo, casualidad, bueno, adentro, cuando hacen las diligencias los de personal de la división criminalística, encuentran diversos rastros de manchas rojizas, un desorden generalizado dentro, y en las ventanillas tapadas con bolsas de nylon color negro con justamente cinta adhesiva gris. Recuerdan que anteriormente dije lo de la cinta adhesiva color gris. Sí. O sea, esto estaba preparado, planificado en la cabeza de este sujeto Cabrera, que voy a repetirlo, es cabo primero, sabemos que es cabo primero del ejército. Es voluntario, ¿no? Sí. Yo sé que lo quisieron, a ver, esto es estrategia obviamente de la otra parte, quisieron hacerlo pasar como un joven común. No es un joven común y corriente. A ver, yo tengo entendido que son 2 años que tenés que hacer en Buenos Aires para después que te den la jerarquía de cabo del ejército, de la cual vos permanecés 4 años y, ¿cómo es? Después te dan la de cabo primero. Ascendés. Sí, ascendés. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona preparada, instruida, instruida, es del ejército. Bueno, siguiendo con ello. Está rico el café, Brian, Está muy bueno. Gracias, Brian, totales. Gracias. Yo me siento como en casa acá, disculpen. Antes de seguir te cuento algo. Brian me está como cerruchando el piso, no me da aire cuando hablo, se come la factura. Ahora yo siempre hacía el café, ahora te lo hace Brian, ¿viste? Son cosas que él lo va... Han pasado cosas. Lo va dejando de costado. ¿Puedo decir Fer, Brian? Son detallitos. Bueno, también quería aclarar también que vi por ahí, no importa dónde, pero bueno... son las fuentes que por ahí le informan de que no se sabía dónde fue el hecho, como que no estaba comprobado. El hecho estaba comprobadísimo, sucedió en el barrio Forestal, cerca de, y con respecto a la familia no voy a dar tantas precisiones, pero fue cerca del domicilio, y bueno, y todo esto es coincidente con la pericia forense, ¿sí?, realizado por el galeno de turno en su momento, con respecto al impacto y la trayectoria que bueno, dio el proyectil en el cráneo desde el lado izquierdo de quien en vida fuera Romero. Pero solamente aclarar eso, que se sabe el lugar, no es que no se sabe el lugar específico. No voy a dar más detalles porque obviamente ustedes ya tienen probado el lugar, hecho, todo y sí, todo lo que dice la pericia. Por otro lado, también se pudo verificar con las pruebas, ¿no?, de que en el momento en que Romero dispone a salirse del domicilio con su can, este sujeto sale de su casa, ahí por el barrio 366, y yo le explico cómo es la secuencia más o menos. Salen más o menos a la misma hora y se juntan, si no me equivoco es por el barrio Codepro, calle Tierra del Fuego, no sé si el barrio Codepro. Sí, Codepro. Y bueno, sí, el 1. Claro, se juntan ahí y obviamente todas estas pesquisas y la investigación da de que desde ese momento hasta el barrio Forestal y cuando descarta el cuerpo, obviamente estuvieron juntos y hasta ahora la única persona es Cabrera. Por otro lado también, vuelvo a repetir que esto estaba todo ideado. Ella venía mensajeándose para tratar de comprar ese iPhone millonario, que también se le secuestró una importante cantidad de dinero que yo creo no le dispondría él con su sueldo, entre otros elementos que eran propiedad del señor Romero. Y por otro lado también, que si no fuera por la rapidez que tuvo la policía de Santa Cruz, también la actuación de la justicia,
yo creo que Cabrera hubiera descartado todas las pruebas que lo van a condenar por homicidio criminis causae, un homicidio agravado, ¿sí? Más sumado a lo del arma de fuego. Él tenía, respecto al arma de fuego, él tenía, estaba habilitado la aportación. Me llama la atención el arma utilizado, una pistola Beretta, una pistola que es una Versa, sí. Muy onerosa. Exactamente, muy onerosa. No cualquiera tiene acceso a una pistola de esas, ¿no? Por la marca, ¿no? No, y bueno, creo que algo me decías, y bueno, él mismo en su declaración miente al decir, yo digo porque salió, creo que le mintió también a la familia, aparte de mentirle a todo el mundo, les mintió que bueno, aparte de su inocencia y demás, que bueno, dijo en su declaración que no lo conocía Romero. Hay la carátula o la calificación de este homicidio es homicidio agravado, criminis causae y por uso de arma de fuego. Pero usted en lo que está contándonos también habla de una premeditación respecto de lo que se pensaba o de lo que este hombre Cabrera pensaba hacer. ¿Eso también podría configurar un agravante? Eso está en estudio, porque todavía, bueno, faltan pruebas. Tiene que confirmarse, digamos, y claro, y nosotros, bueno, vamos a requerir, cuando requiramos la elevación a juicio, ahí diremos por qué motivo vamos a requerir, porque no se descarta ninguna hipótesis y se sigue investigando. Lo fundamental del accionar policial y judicial que usted está resaltando también tiene que ver con la celeridad, ¿no? Con la que lograron ir, digamos, encontrando información que fue llevando, ¿no? Al esclarecimiento del hecho, de alguna manera, al hallazgo del cuerpo también, ¿no? Sí, también, exactamente, el hallazgo del cuerpo. El hallazgo del cuerpo fue gracias a la policía. Es más, inclusive hasta el mismo juez se constituyó al lugar para controlar que se realicen las actuaciones, ¿no? Pero esto fue a través de la policía, jamás fue por dichos de él, porque aducía lo que mencionaste bien, Nica, que había encontrado la camioneta y oh, casualidad, robé, ay, me manché, perdón que lo diga así irónicamente, porque es un asesino. Está bueno también poder aclarar, está con nosotros el doctor Cristian Adel, que es del estudio Bertorello Adel, estudio jurídico que representa justamente a la querella, a la familia de Nelson Romero, porque hay muchas de estas versiones, ¿no? que quedan como en el inconsciente colectivo o en el consciente y se toma como que, no, sí, sucedió así, fue casual, o sí, pasó tal cosa. Hay mucho del rumoreo que queda como en la gente, sobre todo como una verdad ya confirmada, digamos, y hay muchas de las cuestiones que usted la está desmintiendo, digamos. Claro, sobre todo lo que dijo el abogado, ¿no? Sí, como cuál, por ejemplo, no, a ver, por ejemplo, que el hombre confesó él haber hecho crimen. Bueno, acá no fue así. Acá vengo, bueno, cada vez que venimos por todas las causas terminaron o con condena o terminamos diciendo la verdad. Entonces, lo que nos da una credibilidad y bueno, la elección de la gente día a día también. Él jamás confesó el crimen, jamás lo confesó. Realizó solamente una declaración de la cual dijo un montón de mendacidades, mentiras, entre ellas de que no lo conocía al señor Romero. En ningún momento dijo que lo había matado, o habla de esto que decís de un robo, y por otro lado también como le digo, no decía no conocerlo y un montón de cuestiones más. Las pruebas mismas, vuelvo a repetir, son las que los condenan, porque mintió en su totalidad, pero jamás confesó el crimen, ni mucho menos le dijo a la policía ni a la justicia que el cuerpo está en determinado lugar y por eso lo encontraron. Eso es totalmente falso, de falsedad absoluta. Gracias a la policía de Santa Cruz, el cuerpo de quien en vida era el señor Nelson Romero fue encontrado en el barrio Aires Argentinos. Por último, al menos de mi parte, Fernando tenía también una pregunta. Sí. Yo quería saber cuál es el monto punitivo que tendría o que se
entiende para este tipo de... Bueno, entendemos que, por el momento esto es todo con el grado de probabilidad, que es lo que la instrucción requiere esta etapa, pero en el juicio, si esto se confirma, nosotros vamos, en nuestro pedido de justicia, al darse esta agravante, o si surge algún agravante más, pedir el pedido de, valga la redundancia, de pena de prisión perpetua. Fernando. Cris, porque recién Juli te preguntaba por algunos dichos de Trebotich, que es el abogado. Él dijo acá, cuando habló, tratando de, no sé si de defender a su defendido o qué, pero dijo que esto que pasó era solamente la punta de un iceberg, porque Romero armaba muchas fiestas en su casa y que de ahí podría haber surgido todo esto que pasó y que todavía falta por saberse mucho más. ¿Se puede responder algo de eso con la información que ustedes tienen? ¿Eso fue como embarrar un poco la cancha? ¿Cómo lo toman ustedes como querella a esos dichos de Trebotich? Que dijo, es solamente la punta de un iceberg porque Romero hacía muchas cosas raras, hacía fiestas en su casa y a partir de ahí surgió esto. Y yo lo tomaría como lo mismo que vos decís, Fer, como dichos, fuera de un expediente, de los cuales no constan dentro del expediente. Vuelvo a repetir, acá se está investigando un crimen para posterior poder finalizar y realizar esta compra con dinero que era de Romero. Tenemos ya el imputado y el asesino, por suerte, por la labor de la justicia y de la policía, pero yo creo más que nada es una estrategia defensiva. Como defensor creo que no la utilizaría, preferiría el silencio de mi parte, sin desmerecer al colega, pero bueno, es un tratamiento que tal vez quiso hacer para defenderlo. De esta parte, vuelvo a repetir, en contestación a eso, son dichos, y dentro de esos dichos, si esta calificación se confirma, que la justicia, esperemos, realice la misma labor que hizo el doctor Zaneta, se confirma esto y prisión perpetua para Cabrera. Y otra cosa más, porque también dijo Trebotich, o habló él de un video íntimo con el cual lo estaba supuestamente extorsionando Romero a Cabrera. ¿De esto hay algo real? ¿También son dichos? ¿Qué se sabe? También son dichos, porque como militar, sabiendo un mínimo de ley, hubiera realizado la denuncia correspondiente y no hubiera planificado ya desde antes comprar un teléfono celular con ese tercero que mencioné primero, voy a respetar su nombre porque no tiene nada que ver con la causa, y voy a tirar otro dato más también, y también no hubiera mandado, porque envió a un superior del ejército, me imagino que están haciendo las actuaciones administrativas, a buscar ese iPhone. No lo buscó él, a quien se lo vendió, lo buscó otro. Entonces, una persona que tiene ese pensamiento, esa magnitud, esa intención de matar, se va a ver extorsionada con un video, un militar preparado para la guerra, se va a dejar intimidar. La verdad que, vuelvo a repetir, son estrategias defensivas, sin desmerecer al colega que hace su trabajo, pero bueno, de parte nuestra como estudio jurídico, que tenemos también, creo que el 90% de nuestras causas son de defensa, no hubiéramos optado por ello. ¿Se puede agregar también a esto, al pedido de perpetua? Explíqueme bien, porque no entiendo judicialmente. ¿Se le podría llegar a agregar la figura de crimen de odio? Y yo creo que eso está dentro de la etapa de investigación, y después cuando uno requiera la elevación a juicio, si se determina eso, se va a solicitar. Mientras tanto, hay elementos todavía. Está todo en la etapa de investigación. Ajá. ¿Cuándo terminaría la etapa investigativa, doctor Varela? No, estimamos que la persona que lo está asistiendo, no importa quién, pero siempre se le garantizaron todos los derechos constitucionales a este sujeto, por más que por ahí a muchos les cause bronca que lo quieran indefenso, qué sé yo, tiene sus derechos, y bueno, calculamos que están apelando esta decisión, y bueno, esto va al juez de recurso,
y el juzgado de recursos determinará si bueno, confirma o no lo que es este procesamiento de primera instancia, y después recién nosotros requerimos la elevación a juicio. Lo mismo tiene que hacer el fiscal Chan, y después va a la etapa de juicio, que ojalá sea rápido para que bueno, la familia pueda tener justicia. Esa última instancia, la del juicio particularmente, con la celeridad de las pruebas recabadas, no el esclarecimiento total del hecho, pero sí teniendo ya al presunto autor, los móviles, el modo en el que se desarrolló, y también le agrego la cuestión quizá más social o mediática por la importancia de quién era Nelson Romero, ¿puede hacer que sea quizá más rápido el llamado a juicio? Esperemos que sí, sobre todo porque, vuelvo a repetir, yo creo que como toda familia, sea quien sea, ¿no?, la víctima espera antes que nada justicia, que la justicia actúe en consecuencia, y que bueno, en estos casos en particular, varias veces hemos hablado de la escala penal. La escala penal te admite, si se corrobora obviamente que es un homicidio crimen causade, está lo que es la prisión perpetua. El doctor Cristian Arel, ¿algo más por agregar, doctor? Sí, gracias, vuelvo a repetir, a todos los vecinos, a la policía que actuó excelentemente, que la verdad que hay que sacarse el sombrero, a la justicia por actuar rápido, a los medios de prensa también por la difusión de las imágenes. No voy a desacreditar, porque me parece bien informar de acuerdo a las fuentes que tengan. Lo que tienen que hacer es informar, y para eso estamos nosotros, para venir y contar la verdadera historia. Y bueno, por otro lado, que sepan disculparnos los colegas de ustedes en algunos casos particulares por ahí, porque bueno, es nuestra forma de trabajo. Cuando vemos que la justicia y la policía se están moviendo, la dejamos trabajar tranquila. Nosotros hacemos nuestro trabajo también, porque requiere muchísimo tiempo también, y por ahí no es que nos cerremos en dar notas, al contrario, somos abiertos a cualquier medio. Pero en este caso particular teníamos que respetar primero, obviamente, el dolor de la familia, ¿no?, que estaba viviendo, y por otro lado la investigación que, como le dije, y los di en mínimos detalles, ¿no?, de lo que se puede brindar, es una de las más espectaculares que he visto. Entonces había que dejarlo trabajar. Estábamos esperando que se resuelva la situación procesal, que hoy está procesado con prisión preventiva. Entonces ahí era el momento de poder salir y hablar, y de paso decir la verdad ante tantas mentiras, falsedades, mendacidades que se dijeron. Así que estamos abiertos a cualquier medio, y sépanos disculpar, pero primero es porque somos profesionales de derecho penal y respetamos obviamente la familia y los tiempos procesales también. El doctor Cristian Arel, del estudio Bertorero Arel, pasó por Radio Nuevo Día. Hablamos particularmente del caso de la muerte de Nelson Romero, del procesamiento y la prisión preventiva que se le dictó a José Daniel Cabrera, que por el momento es el único imputado por esta causa, homicidio agravado criminis causae, y agravado por el uso de arma de fuego. También es la calificación que hoy pesa sobre este hombre de 27 años, oriundo de Salta, que era integrante del Ejército Nacional Argentino y que ahora está obviamente detenido por este crimen. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes, sobre todo bueno por la atención de siempre, y bueno, por el respeto y respetar los tiempos nuestros. La verdad, muchísimas gracias como siempre. A vos, Cristian. Pasaba por Radio Nuevo Día el doctor Cristian Arel, dialogaba con nosotros. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar a los tipitos y después nos vamos con Cari el móvil, que tiene un montón de novedades para contarnos. Ya no quiero esperar más, tengo miedo que pasó algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo que pasó lo que no quiero decir, si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro sin remedio. Hay una llama que te llama sin parar.
Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejes llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Algo que viene, que pega y que duele, algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar. ¿Hace cuánto no ganás? Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar. ¿Hace cuánto no ganás una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima. Que el Señor y María te cuiden también hoy, que no estoy cerca y te dejes llevar por otras manos. Mirando como un niño, dejé caer la arena tristemente entre los dedos. Algo que viene, que pega y que duele, algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar. ¿Hace cuánto no ganás? Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar. La suerte va a cambiar. ¿Hace cuánto no ganás una? Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Nos encontrás en Galería Pardo, Saprissa 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64. Tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Frey Producciones presenta Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Despierta ya, mujer. Viernes 4 de octubre, 20 horas. La fiesta del folclore llega al Boxing Club. Florencia Paz, La Toma y desde el Calafate, los hermanos Calizaya. Los Manceros Santiagueños, un festival para el recuerdo. Patio de comida, servicio de cantina. Preventa de entradas en Luigi Grow, Atlético Boxing Club y alpogo.com. Los Manceros Santiagueños en Río Gallegos. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas Parque artesanales Bon Patagonia, Apetito. tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguimos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass.
Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Río Gallegos en la web. Es fácil hacer trámites, reservar turnos, pagar impuestos y enterarte de lo que pasa. Ahora es mucho más fácil. Entra a www.riogallegos.gov.ar y navega desde donde quieras. Río Gallegos, tu capital. ¿Querés rockear con tu banda? Contactanos y deja que el poder del rock nacional te envuelva. Web www.eldiarionuevodia.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Temporada Invierno 2024. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. En Arriba el Día en esta mañana con mucho ritmo, 11:29 de la mañana. Pasó el doctor Arela hace un ratito nada más por los estudios de Radio Nuevo Día. Ahora en un ratito también iremos con Karina a la calle, donde justamente estaremos recabando información de lo que nos va contando nuestra compañera desde el móvil de Nuevo Día. Pero antes nos vamos vía telefónica hacia la Caja de Previsión Social, porque estamos en comunicación con Silvia D'Andrea, quien es vocal por el Ejecutivo, allí en el ente previsional, y con quien hablamos respecto de lo que dejó la semana pasada, de la filtración, si se quiere, de esta resolución 307 que no está vigente, y la mirada o la intención justamente del gobierno provincial, los anuncios en este marco también para jubilados y jubiladas. Buen día, D'Andrea, de este lado Héctor Fernández Julián, la saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, por suerte de este lado, arrancando la semana. Imagino que ustedes con un fin de semana cargado, porque cerramos la semana pasada con una conferencia de prensa, de la cual lamentablemente, al menos de este lado, no pudimos sacar demasiadas conclusiones en limpio, porque bueno, allí hubo interlocutores que tomaron mayor protagonismo que quienes debían hablar y explicar la situación, pero también evidenciamos o fuimos recogiendo la preocupación del sector de los trabajadores públicos ante eventuales iniciativas que tiene el gobierno provincial para con el sector jubilado. ¿Cuáles son las iniciativas? ¿Vos decís por el 307? Justamente, exactamente, la filtración en principio de lo que señalan, sobre todo de la oposición al gobierno provincial, ¿no? Que es la intención o el comienzo de la armonización de alguna manera.
y quizá actúan desde el desconocimiento, ¿sí? O la ignorancia, podríamos llamarlo, si querés también, porque en realidad esta resolución que está todavía a referéndum del directorio, ¿sí? Porque el 18 recién esta resolución entra a tratarse en el directorio, y es allí en donde va a tener su sanción definitiva, va a tener la discusión, va a tener todo lo que tenga que tener, como tiene todo lo que hace el directorio. Esa resolución no es más que el resultado del expediente por el cual las áreas técnicas le solicitan por presidencia a la Caja que vean la situación de los adicionales no remunerativos que están ingresando a la Caja, porque van en contra del principio de movilidad de la ley 1782, que, como está en plena vigencia el sistema de discusión paritaria para los acuerdos salariales, la ley de jubilaciones también tiene esa plena vigencia. Y la movilidad de los salarios, ¿sí?, de los jubilados está asegurada por ley, no solo por la Constitución Nacional, está asegurada por ley en la provincia de Santa Cruz a través de la ley 1782, que es nuestra ley de jubilación, ¿sí? ¿Qué dice esto? En el artículo 14 te dice cómo se establece el cargo base, ¿sí? Cómo se establece el cargo base quiere decir que es todo lo remunerativo que va a ingresar al bolsillo del jubilado cuando pase de la vida activa a la pasiva, ¿sí? Si es de un régimen municipal, sale del régimen municipal para entrar al régimen provincial. Y si es provincial, según su régimen, va a ingresar a la nueva liquidación, o sea, administración central, docentes o policía. Te doy así las tres más características que todo el mundo conoce, ¿sí? Esta resolución lo que hace es salir del gris de tantos años de que en Santa Cruz no haya discusión salarial y hubiera únicamente aumentos por decreto, ¿sí?, los cuales se llamaban códigos. Y esos códigos llegaban a la Caja con un decreto del gobernador y una partida aparte asignada por la cual se liquidaban esos códigos que por decreto ingresaban tanto al activo como al pasivo. ¿Qué sucede? La movilidad, el cargo base se calcula con el básico, la zona, el título y la antigüedad, ¿sí?, sumados todos aquellos bonos remunerativos o todas esas bonificaciones remunerativas, o sea, con aporte que has tenido durante los últimos 5 años o durante los 10 totales de mayores cargos en tu carrera como activo, ¿sí? Eso lo garantiza la ley, está en la ley. Los jubilados no se tienen que preocupar porque cada aumento que haya con los activos lo van a recibir en todo lo que tuvieron aporte, como hasta ahora lo estamos haciendo y se está haciendo, sí o sí se pagan. Hay algunos no remunerativos que pasaron a remunerativos, que como estaban los antecedentes de los decretos de gobernadores, y hablo desde Néstor Kirchner hasta Alicia Kirchner, todos esos decretos de los códigos de sumas fijas o bonos o sumas no remunerativas, todos esos códigos, ¿sí?, en algún momento se licuaron y se empezaron a pagar en la Caja, produciendo un déficit terrible en los últimos 5 años. Bueno, eso la ley lo prevé diciendo cómo se debe liquidar, qué forma parte del haber inicial y la movilidad en qué se sostiene. Es muy fácil. Yo te voy a mandar, si vos querés, este número, no sé si tiene un WhatsApp para recibirlo, sí. Te voy a mandar la ley previsional, la ley de emergencia de 1991, el 12 del 91, la ley del 2007, que son 2, junio del 2007 y septiembre del 2007, que es la reivindicación de la lucha histórica de los docentes
todo el mundo se debe acordar, el famoso paro del 2007, durante la caminata del 11 de septiembre de los trabajadores de la docencia en Santa Cruz, exigiendo el blanqueo de los recibos de sueldo, porque era todo una cosa terrible, de un mamarracho en negro, y la gente se jubilaba y no sabía con cuánto se jubilaba, si estaba el decreto para pagarles o no estaba el decreto para pagarles. Entonces lo que se hizo en el 2007 fue exigir eso, luego el gremio docente, luego los municipales de Río Gallegos en el 2011-2013, una lucha también, 5 meses de paro en ambos años que te nombré, para blanquear los recibos, para que desaparezcan las sumas fijas, para que desaparezcan los plus no bonificados, y así fue como se blanqueó la columna del medio, que es el haber sin descuentos. Y en la Municipalidad de Río Gallegos no existe el haber sin descuentos para los empleados. Hay un último haber sin descuento que es una bonificación que cobraban como no remunerativa los directores hasta el intendente, que es ahora de la nueva gestión, la primera etapa de la nueva gestión. Ahora, en esta segunda etapa, la gestión de Pablo Grasso decide blanquearlo, lo hace a través de una ordenanza en mayo, y este es el último plus que la Caja va a liquidar, ¿sí?, que viene con una ordenanza, porque tiene los antecedentes, lamentablemente, que en mayo del 2023 se debieran haber dejado de pagar, que es cuando se termina de regularizar todo el sistema dentro del sistema paritario y la discusión salarial. Esto, redondeando, sí. La movilidad está asegurada y, como dice la ley, lo que tiene aporte en actividad se paga en pasividad. Silvia, te voy... Así de sencillo. Sí, entiendo. Ahora te voy a compartir algo que es lo que expresa y manifiesta el secretario general de ATE, por ejemplo, Carlos Garzón, lo conocés muy bien. Él está convocando a un paro provincial general y movilización para pasado mañana. Cita una nota donde Marcial Canet dice: la movilidad jubilatoria se respeta, lo que no vamos a reconocer son adicionales en negro. Y él le dice: a esta altura creo que este tipo nos toma de boludos a todos los jubilados, sindicatos y sociedad en general. Canet no subestima a la gente, usted miente, es un cara dura. La resolución lo que establece es que a partir de ahora todos los adicionales, remunerativos, habituales y permanentes, que son los que perciben los jubilados, después de algún acuerdo salarial ya no se van a cobrar. Le están metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados en futuras paritarias. Habrá jubilados de primera y de segunda. Compañero de ATE debe tener que volver a 4º grado, por lo menos, a hacer lectura comprensiva del texto, o debe haber leído alguna porquería que anda dando vuelta editada por ahí, sin los vistos y considerando. Es lo único que tengo para decir. O sea que y son es el manifiesto del compañero de ATE, que tiene total derecho y tiene la responsabilidad de representar a sus afiliados. Me imagino yo que así como él pide el marco del respeto, y dentro del marco del derecho también lo exigimos nosotros. Lo único en lo que no estoy de acuerdo con el compañero de ATE es en la forma en que se manifiesta y la lectura que hace. Después, que organice el paro universal, si quiere, que venga, y es su derecho y es su obligación para con sus representantes, para con sus representados. Ahora, él como representante tiene la obligación también de sentarse y entablar el diálogo, porque si no, seguimos siempre en la misma historia, ¿sí? A ver, en el forcejeo, quién se queda con la parte larga del huesito, ¿viste? Como en el pollo. Y ese es el que tiene suerte. Y no es así. Y no es así la cuestión. Y acá sigo insistiendo, me parece, si eso es lo que dijo, pobre, o sea, la verdad, de verdad tiene que hacer una lectura realmente del expediente completo para entender de lo que está hablando él, primero. Y segundo, la movilidad está asegurada en la ley, y todo lo que tiene bonificación, todo lo que es bonificable, todos los aportes que entran a la caja, sea de básico, zona, antigüedad, título o
cualquier adicional que haya sido remunerativo, a ver si entendemos, adicional remunerativo, por ejemplo, cloacas, Municipalidad de Río Gallegos, ellos tenían un plus que no era remunerativo hasta el año 2013, justamente en esta lucha que planteó el SOEM. Cuando pasa remunerativo, ¿sí? Los compañeros que estaban jubilados, ¿qué pasaba? Había algunos que 6 meses se habían jubilado cobrando el plus y cuando pasan a la caja no lo cobraban más, porque no tenía aportes. Y hubo que blanquearlo, y esa fue una lucha del SOEM. Y por eso esa columna está blanqueada, ¿sí? Y los compañeros de ATE tendrían que tener la gentileza de analizar, por ejemplo, como corresponde en las mesas, tanto ATE como UPCN y APAP, analizar, por ejemplo, el decreto, el 1300, ¿sí? En donde se hace toda la nueva redistribución de la administración pública, cómo cambiaron a los compañeros de la administración pública, donde hoy hay gente, por ejemplo, personal no docente que no se puede jubilar porque se la olvidaron, y recién hace 3 días, después de que la Caja desde el mes de abril les estuvo pidiendo que regularicen la cuestión, y son compañeros activos que representan esos gremios, porque a los no docentes no los representa DOSAT, Entonces, por favor, tengamos la delicadeza, la sinceridad de sentarnos, de hablar como corresponde, ¿sí? Y en los lugares que corresponde. Yo me presenté a la paritaria central y estaban presentes los delegados de ATE, UPCN y APAP cuando dije, señores, a partir de septiembre, lo que no tiene aportes no entra en la liquidación del sueldo, del cálculo del salario inicial, del cálculo base para los jubilados. Lo que se está pagando, se está pagando. Nadie dijo nada y no está ni a la sombra de pensar lo que puede pasar con el 307 de lo que estás hablando. Por favor, lectura comprensiva sería lo primero, o una barridita de inteligencia artificial haciendo una lectura un poco más seria. Andrea, de todas formas le quiero preguntar por algo que es un punto en común, la conclusión de la charla que hemos tenido con los distintos secretarios generales o actores del ámbito gremial, y que tiene que ver con la sustentabilidad futuro de la caja, ¿no? Entendiendo que lo económico o financiero es parte del sostenimiento, ¿no? De las jubilaciones actuales y de las jubilaciones futuras. ¿Entiende usted que debe darse un debate entre los distintos sectores para poder trabajar a futuro en que esta caja sea sustentable? Porque hablamos o históricamente venimos hablando de una base que sustenta justamente las actuales jubilaciones, que sigue siendo insuficiente, y que bueno, el modelo de al menos el gobierno anterior de manejar discrecionalmente los fondos y inyectarle, digamos, según la necesidad que tuviera cada ente, hizo que justamente los números se desdibujaran y hoy nos encontremos con realidades, no voy a decir acuciantes, pero sí un debate que debe darse para no explotar de buenas a primeras en un futuro. Bueno, menos mal que lo dijiste vos, sí, exactamente lo que vos acabás de decir es el verdadero debate que hay que dar. La caja este mes paga 35.000 millones en haberes pensionarios y jubilatorios, con retiros por supuesto incluidos, de los cuales calculamos, porque no se puede tener hasta que no se paga, ¿sí? Hasta que no se hace la liquidación, diríamos, del mes, la actuación de la liquidación del mes, le calculamos que 8.500 de los 35.000 son déficit. Son déficit. Y justamente es producto ese déficit de ese manejo discrecional del que vos acabás de hablar. Y ese es el trabajo que debe hacer la dirigencia política, dirigentes sociales, gremiales y todo aquel que entienda que la caja es de los activos, que la jubilación es un acto solidario, ¿sí? La jubilación es un acto solidario, vos no te jubilás con lo que aportás,
Vos te jubilás con lo que alguien aportó para que vos te jubilaras y alguien está aportando para que vos vos cobres. ¿Se entiende? Yo no estoy aportando para jubilarme yo. Lo que yo aporto a un viejo, el otro día lo dije, a un viejo de Perito seguramente, o algún abuelo que está en Caleta Olivia o en Calafate. Pero no es la cuenta de Silvia D'Andrea la que guarda el 14% de mi básico o de mis ingresos para mi jubilación. Eso es una FJP y ya sabemos cómo resulta. O cómo resultó, por lo menos en la Argentina. La discusión pasa exactamente por donde vos dijiste. Señores, esto, siendo generosa, 10 años, la Caja necesita, la Caja estoy hablando, por favor, no estoy hablando de la ley previsional. La ley es una pata de la Caja, ¿sí? Pero la Caja de Previsión Social necesita una discusión seria, profunda, en donde podamos decir todos los actores que participan de la vida activa y pasiva de la administración pública, ver dónde están los problemas, cuánto salen los problemas y poder referenciar costo-beneficio, ¿sí? Y ante todo saber que lo previsional y lo social en sí, pero lo previsional siempre va a llevar un déficit que es siempre un déficit social. Pero no importa, lo necesario es que sea cada vez menor o que por lo menos no sea cada vez mayor. Porque decir que es cada vez menor, la armonización, ¿sabés qué? Nosotros somos una de las pocas provincias que no entregamos nuestra caja, ¿sí? Y que el Estado sigue bancando el déficit. Y que está la decisión política de la intransferibilidad de la caja. Esta es la realidad. Pero el resto entregó, total, el problema es de la nación. O sea, este es el tema, muchachos, que acá es por donde hay que sentarse a charlar. Y no hay que salir a hablar, me parece a mí, buscando la luz del estrellato, ¿sí? Entre los problemas que pueden ser de lo común. Hablemos en serio y pongámoslo en los documentos, pongamos las cosas sobre la mesa y veamos qué solución se le encuentra. Este es el tema. Y yo sigo insistiendo, esta última resolución, que todavía tiene que entrar a tratarse al directorio, ¿sí? Esta última resolución es el reflejo del informe de las áreas técnicas. Es el informe de las áreas técnicas la que hace que se tome esta decisión, porque hay una necesidad administrativa y de política administrativa dentro de la caja que hace que se resuelva este gris, y se resolvió de esta manera. Entrará el directorio, bueno, el debate ya estuvo afuera, pero tendría que haber entrado al directorio, y esto que está pasando, esta mediatización de esta cuestión, tendría que haber sido acá en el directorio con los vocales como corresponde, cada uno con su posición, quedaría asentada dentro quedaría sentada dentro del expediente, cada uno haciendo sus objeciones y sus vetos o lo que fuera, y a partir de ahí se transformará en lo que tiene que ser, por supuesto, dentro de una resolución de la caja, que no modifica la ley ni mucho menos, lo que hace es reglamentar la norma, nada más. Pero estamos tan acostumbrados a que nunca se reglamentó nada, todo era a boca de jarro de lo que se le encajaba al Poder Ejecutivo. Bueno, y acá está. Esto es democracia, esto es ley, esto es discusión, y así es como deben funcionar las instituciones, no a carpetazo. Silvia D'Andrea, muchísimas gracias por su predisposición y su tiempo. De nada, y muchas gracias por haberme llamado con tanto respeto. Por favor, gracias a usted. Allí Hasta pasaba luego. la palabra de la vocal por el Ejecutivo en la Caja de Previsión Social, Silvia D'Andrea, quien charlaba con nosotros, bueno, tratando de poner blanco sobre negro respecto de esta situación que no es fácil sintetizar en un título o en un concepto o en un párrafo. Hay allí una discusión pendiente, y sobre todo también hay que entender que en tiempos donde la política tiene sus pesos y contrapesos, estos se están jugando permanentemente y de alguna manera han metido la cola también aquí, ¿no? Hay un fuerte cuestionamiento a esto desde diferentes sectores políticos y desde algunos sindicatos,
ellos desmienten totalmente mucho de lo que se está planteando. De hecho, le leímos la postura de Carlos Garzón, secretario general de ATE, sí. Con la lectura que ellos hacen de esto que se está impulsando, llamando a un paro general para pasado mañana con sí. movilización. Y Silvia D'Andrea lo mandó cuarto grado a Garzón, dijo que no entendió lo que leyó, o que está leyendo algo que está editado, trastocado. Con lo cual hay una diferencia bastante importante respecto a esto de lo que en la caja dicen que va a hacer esta reglamentación, modificación, y la lectura que se está haciendo desde diferentes sectores políticos y sindicatos, ¿no? Habría que reunirse, ¿no? Habría que reunirnos a todos y que ahí se crean las cosas y por ahí se eviten sí. males mayores, ¿no? Sobre todo la claridad que merece el jubilado y el laburante no activo, que no sabe si agarrarse los bolsillos o qué hacer ante esta situación, sí, ¿no? Porque los gremios se así, entiende, cada uno entiende lo que puede. Esto se debería haber evitado. Amerita que de esto se lleven todos un aprendizaje y haya, sobre todo, mayor comunicación, ¿no? Y sí. Mayor orden en la próxima oportunidad. Ya acá ya estamos como metidos en un conflicto que igual todavía están a tiempo de, creo yo, sería lo ideal reunirse, informar, aclarar y que se evite este tipo de dimes y diretes, ¿no? Porque dice ella que lo que dice Garzón no es cierto, dice Silvia D'Andrea. Bueno, hay quienes piden la renuncia, de hecho, de Marcial Canet y de Soruco también, ¿no? De ambas cajas, ¿no? Por entender los dos funcionarios que funcionan o que van contra los intereses de los trabajadores activos, en este caso también. Nos dice Hildo, nos escribe y nos dice: buen día, del caso Romero Cabrera, ¿tendremos también la mirada del imputado? Hay un pequeño problema, es que está detrás de las rejas y para poder tener la mirada del imputado debería primero tener un defensor y después... Está difícil, no sé si a esta altura... No, tiene defensor oficial. No, tiene defensor oficial, pero es una mujer. Pero los defensores oficiales no, rara vez hablan. La verdad intentaremos, pero bueno, es difícil. Hablamos con el hermano, ¿no? Ya hace un par de semanas. Lo más cercano, quizás podemos volver a hablar, lo más cercano al imputado, digamos, sí, que habló con nosotros hace un par de semanas, seguramente vamos a intentar actualizar para ver qué tienen ellos al día de hoy de todo esto. Karina está en la calle y con ella nos vamos hacia la rotonda de Chimenaique, allí en el acceso sur de la ciudad, porque Camioneros desarrolla una medida de fuerza allí en el acceso sur a nuestra ciudad. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Tomamos la conversación que teníamos con Daniel Ríos. Daniel, nos dijiste de qué empresa sos delegado. De Patagonia Logística, el depósito de la Anónima. Bien, ¿y por qué están con este reclamo que lo hacen aquí en zona de Chimenaique, pero también hay otro similar para el otro lado, ¿no? Para salida norte de Río Gallegos. Exactamente, para la salida de Boray, que también Ruta 3, estamos con los chicos, nos vivimos tempranito, acompañando a los compañeros de Kesen en esta masiva despido que hubo por parte de los empresarios. ¿Cuántos despidos hubo en Kesen? Y redondeando unos 40 despidos tenés. ¿Y eso cuándo se dio? Y se dio, ponele, hace 2 meses por ahí. Una conciliación seguramente, y ahí vamos a juntar los compañeros en la TRAFI y vamos para la ciudad. Lo que están esperando es la conciliación obligatoria. Y seguramente van a llegar a eso, van a alargar la conciliación y bueno, después se juntarán ambas partes y van a ver que se arregla. Reiteramos entonces, ustedes están pidiendo la reincorporación de 40 trabajadores que fueron dejados en la calle por parte de la empresa Kesen, ¿es así? Exactamente, sí, totalmente de acuerdo con eso. Vamos a esperar a ver qué se llega por ambas partes y bueno, esperar a ver el llamado de nuestro líder que es Sergio y después de nuestro secretario Cristian. Cristian Pérez está liderando aquí las negociaciones, aquí en Río Gallegos. Exactamente, sí. Así que bueno, esperamos el llamado de él, a ver hasta qué hora estaremos acá y si no, vamos a seguir firme y bueno, acá vamos a estar. Volvemos a reiterar porque esta ubicación, estamos a
4 kilómetros será del destacamento de Chimenay, que se nos complica mucho, se corta mucho internet. No están interrumpiendo el tránsito, salvo para algún tipo de vehículo. Exactamente, lo que es particular está libremente la ruta. Los compañeros logística, todos los demás compañeros pueden circular normal. O sea, es pacífico el reclamo se basa en lo que es rama petróleo y lo demás está todo ok. Es decir, los colectivos que van para Chile, para la isla, pueden circular. Exactamente, todo normal, es un reclamo pacífico. Gracias, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Daniel Ríos. Nos contaba de este reclamo que llevan adelante desde el sindicato petrolero. 40 trabajadores hace aproximadamente 2 meses fueron despedidos por la empresa Kesen. Están tratando de negociar la reincorporación de los mismos. Están esperando, en realidad, el dictado de la conciliación obligatoria que retrotraiga esa medida. Están ellos apostados desde temprano, alrededor de las 4:30 de la mañana, aquí en zona de Chimenaique, y hay otro piquete similar también a la salida norte de Río Gallegos, para el lado de Hueraique. No están cortando el paso vehicular en general, salvo para los vehículos vinculados a la actividad petrolera. Es lo que nos decían, todavía no han determinado en qué momento de esta jornada van a levantar la medida, aunque sí aguardan, era lo que nos decía el delegado de la empresa Patagonia, aguardan el dictado de la conciliación obligatoria. Esta situación, zona de Chimenaique, como les decíamos, en las afueras de Río Gallegos. Esa era Karina Taberna desde el móvil de Nuevo Día, trayéndonos las novedades allí en el acceso sur y también en la salida norte de nuestra ciudad. Camioneros, se manifiesta, aunque no con corte de las vías, podrán circular tranquilamente quienes justamente ingresen, no se vayan de la ciudad. ¿Qué más tenemos en la tarea de nuestra compañera? Bueno, se quedó en silencio, ¿qué le pasó? ¿Estás mirando el doble tuyo? No. Betty Constantino y Hugo Jerez se quedaron sin oficina. ¿Cómo que se quedaron en la sin caja oficina? de servicios sociales? Los vocales salientes no tienen más oficina. ¿Te lo cuenta Karina Taberna, obviamente? En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a una mañana muy ajetreada y llegamos hasta la caja de servicios sociales. Aquí los vemos a ellos, a Betty Constantino, a Hugo Jerez. Y novedades, ¿por qué? Porque estamos en una oficina que no es la que habitualmente utilizaban ellos, sí sus colaboradores, aquí donde hacían distintos trámites, y ellos tenían la oficina contigua, que está al lado de la que estamos ubicados, donde atendían también a los beneficiarios de la caja, en los distintos trámites e inquietudes que traían. Pero hoy, ¿con qué se han encontrado? Buen día Betty, buen día Hugo. Buenos días Karina. Bueno, en realidad lo que se encontraron con la novedad fueron Claudia y Fabián, que son nuestros secretarios. Llegaron y no pudieron abrir por empezar nos sacaron el cartel de la puerta, nos cerraron la puerta que era nuestra, nos sacaron muebles, sillas, nos desalojaron, hablando en criollo, nos desalojaron. Nos faltan cosas, nos faltan elementos, no sabemos dónde están, escritorio, que está todo patrimoniado en nuestro nombre y no tenemos nada, que la verdad que es una cosa de lo más irrespetuosa, es una cosa que no tiene sentido esto que pasó. ¿Se encontraron sorpresivamente con esta situación, Hugo? Sí, lamentablemente, ¿no?
nosotros estamos ya terminando nuestra etapa, obviamente viene Manuel y Sandra a ocupar el lugar nuestro y obviamente estábamos tratando de dejar todo lo más ordenado posible junto con nuestro secretario que nos han dado una mano, tanto Claudia como Fabián, enorme en toda esta tarea que es atender a la gente y tratar de darle una solución a sus problemas. Así que triste noticia, ¿no? Una orden que ha dado, entiendo, el presidente de la Caja, de que nos sacan una oficina, él aduce que falta lugar, pero bueno, nosotros jamás se nos informó, ni se nos llamó para charlar sobre cómo ubicarnos en otro lado, buscar un cambio, sino que nos vamos el viernes normalmente y el lunes nos desayunamos, aunque no tenemos, como dice Betty, las cosas que teníamos, perdimos el lugar y estamos en una oficina todos amontonados, la verdad, sumamente irrespetuosa y creo que sin ningún sentido, ¿no? Porque nosotros estamos acá para laburar para la gente, entiendo, si el presidente no quiere trabajar para la gente, tendrá que dar un paso al costado, porque la verdad que no entiendo, la verdad, estas situaciones de total falta de respeto y de no, digamos, darle lugar a la gente que representa, a los afiliados. Me parece que tienen, entiendo yo, sin ningún tipo de soberbia, tiene más peso una persona electa que una persona puesta a dedo. Entonces, me parece que el respeto debería haber estado. Si necesitaban la oficina que ustedes utilizaban, a ustedes no se les avisó y no se les permitió hacer ustedes mismos la mudanza a la oficina contigua. Tal cual. Ya digo, nos encontramos esta mañana con todo esto. Hay compañeros de otras áreas en la oficina donde estábamos y tampoco les sirve a ellos porque están recontra amontonados. O sea, ¿cuál es la finalidad de hacer esto? No tengo idea, pero que es una falta de respeto por donde lo mires, lo es. ¿Tuvieron oportunidad de tener algún intercambio, algún contacto con el presidente de la Caja como para consultarle por esta situación? Y sí, yo me lo crucé de casualidad en un pasillo y le pregunté, y me dice, no, pero hay una nota no sirve, o sea, si nos vimos durante toda la semana por determinadas circunstancias, ¿qué le costaba habernos dicho, mire chicos, tenemos que hacer un cambio, vamos a hacer esto, ¿qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros no somos ogros, somos personas inteligentes, capaces de entender una situación. Entonces hacíamos las cosas de manera prolija, porque ahora no sabemos si tenemos todo lo que teníamos en la otra oficina, tenemos las actas de directorio, tenemos un montón de cosas, papeles muy importantes. Y no solamente nosotros, sino los vecinos de al lado, que también se han visto complicados, que les han cambiado de lugar las cosas, o sea, todo muy desprolijo. Es una falta de respeto con la gente, con el personal de la obra social. O sea, ¿viste? No tiene sentido eso. Y él mira, ¿viste? Y dice, no, pero está la nota que la firmó. Una nota que anda dando vuelta por ahí, que la firmó la gerente operativa, pero por orden de él, por supuesto, pero ella se hace cargo de todo, porque él no se hace cargo de nada, él no firma no firma nada, siempre firma los otros gerentes, los secretarios, él no firma nada. Entonces, ¿viste? Ni siquiera se hace cargo de eso, de lo mínimo. La verdad, estoy muy amargada porque para esto todavía no está el decreto de la asunción de los nuevos vocales. ¿Ustedes todavía están con mandato vigente o ya está vencido el mandato de ustedes? ¿Cuál es la situación? El mandato venció el sábado, el día 7. Por eso nosotros hicimos todos los papeles como corresponde y tratamos de acelerar lo que es el proceso, viste que es bastante burocrático siempre de los decretos. Está en gobierno, ahora se está acelerando, entiendo que en esta semana tiene que salir, a partir de que se sale el decreto, normalmente se publica, recién comienza a trabajar, digamos, los nuevos vocales. Mientras tanto, obviamente nosotros seguimos, ya ha habido ocurrido situaciones similares en la Caja de Previsión y, digamos, se siguió estos días, nosotros obviamente esperando que esto termine. Mientras tanto, no podemos dejar a la gente sin atender, sin consultarnos lo que veníamos haciendo, así que nuestra responsabilidad es que nos quedemos hasta que los nuevos chicos asuman. Pero eso, digamos, pasa por una responsabilidad de ustedes, porque si no se ha extendido el plazo, la vigencia de la función de ustedes y ya está caduco, hasta se podría decir que están acéfalas formalmente las vocalías. Exactamente, es más, ni siquiera sé qué hacemos acá. Porque la realidad es esa. O sea, ¿por qué? Por una cuestión de solidaridad, porque yo no voy a dejar sola a Claudia y a Fabián, claro, que se hagan cargo de atender a la gente, sino responsabilidad de ellos. La responsabilidad es de los vocales, no están, la responsabilidad del presidente, la responsabilidad del ministro, no sé de quién, pero esto está mal, así no se puede. Mirá, dejamos un fin de semana en la oficina sola y se armó todo esto. Imagínate si nos vamos de acá, ¿qué puede llegar a pasar? No sé, nos sacan la documentación, no tengo idea. Capaz que hablo pavadas, pero no tengo idea, ¿viste?
más vale desconfiar. Es así, ¿viste? Es así. Con esta gente es así. ¿Qué esperan de acá en más, Hugo? Bueno, esperemos que el gobierno provincial, que digamos es el que ha colocado hasta el presidente, a los vocales, digamos reflexiones sobre el cuerpo colegiado que tenemos, ¿no? Donde todos tienen su trabajo, su representatividad y tienen que cumplir una función. Esto es simple y sencillo. La gente eligió y hay que respetarlo. Evidentemente, el presidente, y no sé si lo avalan desde el gobierno, digamos, está en esta situación de tomar estas decisiones que evidentemente lo hace para producir estos problemas, sin ningún sentido, porque nosotros fusionamos hasta la semana pasada, que fue la última reunión de directorio, participamos, nos reunimos, se tomaron decisiones, se podría haber hablado de esta situación de un cambio de lugares. Obviamente entendemos la obra social, sabemos que necesita lugares, de hecho siempre estamos trabajando y charlando para que nos construyan un edificio nuevo, que es la que la gente pide, lo hemos hablado con el ministro de Gobierno, la posibilidad de que eso se dé, pero mientras tanto tenemos que tratar de entre todos ir trabajando y ayudándonos, pero con esta falta de respeto, realmente a mí lo que me da desde hace tiempo, y lo vengo diciendo, creo que más esta medida, más un montón de medidas, ¿no?, que tienen que ver con recortes, con cuestiones sin haber pasado por el directorio, sin haber respetado la esencia que es el funcionamiento del directorio, me parece que le queda poco, digamos, al presidente de la Caja, o sea, o da un paso al costado o cambia su manera de manejarse. Me parece que el respeto por la gente, que es la que nos eligió, no por nosotros, obviamente. Que también se lo merecen como cualquier persona. Muchísimas gracias a ambos por estos minutos. Gracias. Gracias a vos, Karina. Gracias. Como siempre. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión de Nuevo Día. Karina, en todo, a la mañana con todo en esta jornada de lunes, arrancamos la semana ATR en el 100.9 y continuará así. La única mala del día que tengo para contarles hasta aquí es que no tendremos el placer de escuchar a Javier Cebeso en la tarde de hoy, no habrá rock and frío, está con Fanny Gil, nuestro compañero, así que le mandamos un abrazo grande. Pronta recuperación, y ahí fue el té con miel que pidió. Ya se lo mandamos por pedido ya. No hay que hacer propaganda gratis, perdón, Brian. 12 del mediodía, 8 minutos. Vamos a ir a una pausa, un breve tema musical y enseguida una canción, y enseguida venimos con el cierre de esta propuesta llamada Arriba el Día. La Noche Imberbe, programa de los miércoles por la noche, tiene la Copa Intergaláctica de Baladas Power, y entre las 32 canciones que se disputan, la verdad, está I Don't Want to Miss a Thing. No quiero extrañarte, creo que significa, de Aerosmith. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Do
¿Querés rockear con tu banda? Contactanos y deja que el poder del rock nacional te envuelva. Web www.eldiarionuevodia.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Temporada Invierno 2024. Así es, Brian, como vamos llegando al mediodía de esta jornada de lunes, en el 100.9, con una jornada nublada y fresca en nuestra ciudad, en la cual te contamos varias cosas. Te contamos que hay movilización de camioneros, te contamos que hubo un choque en el acceso sur de la ciudad, hablamos del paro que ATE anunció para el miércoles en el ámbito de toda la provincia, hablamos del caso Romero, también nos estuvo visitando el doctor Cristian Arel del estudio Bertorello Arel aquí, que es representante de la familia Romero, justamente junto con el doctor Bertorello. Hablamos de la caja de previsión social, hablamos de la caja de servicios sociales también con Karina desde el móvil, que nos traía justamente las novedades en charla con Hugo Jerez y Beatriz Constantino. Todo ello fue aconteciendo en la mañana de hoy, y tenemos también un último móvil cortito para contarte sobre la actividad que desarrolla el proyecto Ocupándonos en nuestra ciudad, en el centro de nuestra ciudad, precisamente en la Plaza San Martín. Conocemos las novedades de la mano de Karina Taverne desde el móvil, y enseguida venimos con las últimas novedades, con los últimos títulos de esta jornada de lunes. En la calle es donde está la noticia, y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos. Estamos en el centro de la Plaza San Martín y nos hemos encontrado con un grupo de personas que con sus máscaras blancas están recorriendo la plaza y, bueno, en algunos casos interactúan entre ellos, en otros casos lo hacen con los ocasionales transeúntes que, como nosotros, caminan por el interior de la Plaza San Martín, y esta interacción se hace en absoluto silencio. Lo que pudimos saber es que son personas que integran un grupo que se denomina Ocupándonos, nos decían, del Centro de Salud Mental, que realizan prácticas de teatro y que, como parte de ese taller de teatro,
en esta mañana muy gris y bastante fría que tenemos en Río Gallegos. Han llegado hasta la Plaza San Martín a realizar esta improvisación, como les contábamos, en algunos casos entre... Esa era Karina Taberne desde el móvil, que nos traía justamente las novedades que se desarrollan en la actividad del proyecto Ocupándonos, proyecto del Centro de Salud Mental, y que justamente busca visibilizar de alguna manera los padecimientos que en materia de salud mental en nuestra comunidad los tenemos siempre presentes, ¿no? Y es algo de lo que hay que continuar hablando. Son las 12:19. Brian, me dio la impresión de que te querías tomar el palo, porque medio que me atropellaste recién cuando estaba anunciando la nota, así que vamos a poner un punto final, si no te molesta o si te parece, porque ya estamos, digamos, sometidos a la Briantadura, no sé cómo sería, porque a Fernando le cierra el micrófono, falta que se la agarre con vos, porque venís zafando porque sos de Independiente, pero no sé, algún día va a venir con la de Racing puesta o algo así, con tal de sacarte la mano. Nunca sacarte, ¿No? ¿Vos decís que no? No sé, yo el otro día lo vi queriendo asociarse a Racing. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que le queda pocos años? Sí, lo vi que tiene un tatuaje de Maravilla Martínez, de Flavio Azaro, de Lalín. Bueno, bastante novedades, che, nos hemos traído en esta mañana, así que no nos pida más. Chau, hasta mañana. Nada, mentira. ¿Tienen algo para agregar en el cierre de esta jornada? Bueno, no, que ya está en principio la nota con el detalle de lo que nos contaba Cristian Arel respecto de todo lo que en realidad es cierto de todo lo que se dijo en el caso Romero, porque transitamos semanas en las cuales se hablaron muchísimas cosas. Entonces hoy vino el representante de la querella a contarnos de manera exclusiva qué es lo que realmente pasó de todo lo que se dijo, ¿no? En principio, con este caso que nos conmocionó a todos, ¿no? Porque hubo un crimen, se encontró el cuerpo en un descampado, se dijeron muchas cosas, y bueno, Ariel vino a poner un poco de claridad respecto de eso, ¿no? Y en minutos seguramente también estará la entrevista con Silvia D'Andrea, que también aclaró mucho de lo que se viene hablando respecto de los jubilados en Santa Cruz, ¿no? Qué trabajo el de Tony Villanueva, sé que nos escucha, así que le mando un abrazo grande a nuestro compañero que en este momento está en la redacción, que ya volcó justamente la conversación, la entrevista con Cristian Arel, está haciendo lo propio con el resto de las novedades, así que eso me facilita el trabajo. Yo a la tarde puedo dormir la siesta acá mientras la vida transcurre. Sí. No decía que le iba a hacer Tony lo de Andrea, si no lo hace Tony, yo lo grabo, aquí no lo vamos a tirar todo. Tony, hacela, te quedan 40 minutos. Pero cada nota de las que salen acá tratamos de que vaya al diario, después a redes y que la gente lo... También hay reels que en la web y en redes sociales los pueden escuchar con un fragmento de cada una de las entrevistas que van saliendo acá en la radio, así que súmense. Están en Instagram, en Facebook, en el diario Nuevo Día también, si bajan un poquito en la portada van rotando los reels más destacados de la radio como para que los puedan ver y escuchar. Perfecto. Yo me hago hincha de Racing para que no se muera un hincha del rojo, dice David. Yo no sabía que era Independiente. ¿Sí? Bueno, se confirma que sabe un poco de fútbol, evidentemente. Héctor Mancilla, con la seriedad que lo caracteriza, Fernando Tornú y Julián Quirós, de este lado de los micrófonos. Karina Taberne, desde el móvil, y Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Todo esto es posible gracias al trabajo de Sandro Díaz, que es quien produce este envío y a quien también obviamente saludamos. El abrazo para Lore en redes, para María en el departamento de ventas y para todo el equipo de Nuevo Día que está por allí. Saludo para Claudita también, que estaba buscándome un parecido, o no sé si le habrá parecido de casualidad, pero me mandó una foto de un muchacho que toca en Franz Ferdinand y que dice que es parecido a mí. No tiene tanta suerte de portar esta belleza, Claudia, así que bueno.
¿Qué se le va a hacer? Que sigan participando. Nos reencontramos mañana. Hoy, acordate, después de las 2 viene Fuera de Contexto. Entre las 2 y las 4 arranca. A las 4 termina seguro, a las 2 que arranquen no es seguro, entre 2 y cuarto más o menos. Pero viste que para irse los muchachos son puntuales. No va a haber Rock and Free hoy porque le reiteramos y le mandamos un saludo nuevamente a Javi Cebeso, que está enfermo, así que pronta recuperación, compañero. Y hoy la jornada continuará a toda velocidad y cierra con Wake Up Radio Show en este lunes. Nos reencontramos mañana martes después de la otra gestión. Chau. Chau, chau. De la A Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. a la